Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 25 al 36. Quiero dar la introducción antes de leerlos para poder enfocarnos o para poder retomar. Como tuvimos un espacio el domingo, entonces necesito otra vez hacer memoria o necesitamos hacer memoria para poder entender el mensaje. Vayamos desde el capítulo 5 cuando el Señor hace el milagro de la alimentación. Eso es la segunda Pascua. Estamos en el segundo año del ministerio de Cristo. Se está acercando rápido ya la cruz del Calvario. En la primavera fue cuando el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y luego el sermón que acompaña ese milagro es el pan de vida. Él es el pan de vida. 6 meses después de ese milagro, celebran la fiesta de los tabernáculos. Ese tenía lugar en otoño, es decir, septiembre, octubre, más o menos, depende del año. Era una de las fiestas más alegres de todo Israel. Los judíos viajaban de todas partes del mundo y se reunían allí en Israel para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que terminaba con la fiesta del gran día, de la cosecha, de los primeros frutos. Ellos recordaban cuando salieron de Egipto y por 40 años vivieron en el desierto, en tiendas de campaña, no tenían casas. Y en esta temporada, todos los judíos se salían de la casa y hacían una casa de campaña en el patio. ¿Te imaginas los niños? Estaban emocionados, era una fiesta, la gente estaba alegre todo el tiempo, o sea, en las azoteas, ponían sus campañas o sus casas de ramas, enramadas. Celebraban cómo el Señor los había salvado de la esclavitud en Egipto y cómo por 40 años el Señor les dio pan y agua en medio del desierto. En esta fiesta, los hermanos de Jesús le aconsejan que vaya a la fiesta y se presente a todos y les conceda sus peticiones, es decir, que les vuelva a dar comida o que vuelva a hacer milagros. Acuérdense bien que la tensión alrededor del ministerio de Cristo va subiendo de tono. Hace unos cuantos días, la mayoría de los discípulos se han ido. Cuando el Señor acompaña el milagro de calmar la tormenta con sus discípulos, cuando habla del milagro del pan y del vino, cuando habla de su carne, de su cuerpo, de ser comido, de su carne, de ser comida, de su sangre, de ser bebida, muchos no aguantaron, se fueron. Entonces los hermanos, como dice, si quieres hacerte famoso, si quieres aumentar la congregación, concédele a la multitud lo que te están pidiendo. Jesús, claro que no les hace caso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no se mueve o no se dirige por ah, los deseos de la multitud. Cristo lleva una agenda perfectamente guiada por el Padre. Y el tiempo de Cristo, la hora, como dice él, está solo en las manos de su Padre, no en las manos de los hombres. Otra vez, recordamos que en todo esto Cristo nunca fue víctima. Todo el tiempo Él fue victorioso en todo. Si algo ocurría, era el plan perfecto de Dios. A la mitad de la fiesta, Cristo sube y enseña en el templo abiertamente. Y los que lo escuchaban se maravillaban y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado en alguna de las escuelas que nosotros reconocemos? Y Jesús les respondió y les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este principio se puede aplicar en cada una de las doctrinas que nosotros vamos a estudiar esta mañana. El que quiera hacer la voluntad de Dios no se va a confundir, va a entender las palabras de Cristo. El que quiera conocer a Dios va a conocerlo, porque la pregunta es, ¿quién se esconde de quién?
¿Quién está buscando a quién? ¿Quién se ha revelado a nosotros? Él. Pero entonces lo acusan de tener demonio. Y el Señor recibe esta acusación 2 o 3 veces más. Lucas 11, 14, 15 dice que estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos decían, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otra vez en el Juan 8, 47 y 49 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no la escuchan, porque no son de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Todo este coraje contra Cristo nace de que hace un milagro de sanar a un hombre cojo. ¿Se recuerdan? Y lo sana en el día de reposo. No se enojaron tanto del milagro en sí, sino que le dijera, toma tu lecho y llévalo, cárgalo. Para ellos eso era quebrantar el día de reposo. Ahora, el argumento de nuestro Señor va de esta manera. Dice el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. El argumento va así. Los sacerdotes trabajan el día de reposo y la obra que hacen ellos no quebrantan el día de reposo. Entonces, por jerarquía o por oficio, Jesús no ha quebrantado el día de reposo. Antes, al contrario, lo ha cumplido a la perfección, haciendo un bien, salvando un hombre. Si hicieran un juicio justo, pronto se darían cuenta que el Señor ha guardado la ley de Moisés perfectamente. Es decir, Cristo es Señor aún del día de reposo. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor bien puede salvar o sanar a una persona el día de reposo sin quebrantar la ley o el espíritu de la ley. Ellos se quedaran con la parte externa nada más, pero el Señor va a la parte interna. Recuerden que cada mandamiento que está en forma negativa tiene su forma positiva. Y guardar el día del Señor, la parte positiva es también hacerle el bien a nuestro prójimo. Es decir, que si tú estás con tu niño enfermo en la casa y tú dices, no, hay que se quede, yo voy a la iglesia. Eso es ilógico. El espíritu de la ley es, tengo que cuidar a mi hijo, no lo puedo dejar solo. Parte de la familia va a la iglesia y parte de la familia se queda a cuidar. O si, o si un animal de nuestro vecino, ¿cierto? Si un animal de nuestro vecino sufre un accidente, si el Señor pone el ejemplo, si un asno se cae en un pozo, ¿a poco porque es el día de reposo lo vas a dejar que se muera allí? Lo saca, ¿cierto? Pues bueno, ¿cuánto más vale una persona? Entonces, el día de reposo es legítimo hacer el bien, una obra de misericordia. El Señor Jesús no está quebrantando el día de reposo. Pero para ellos, para los judíos que rodean a Cristo, la pregunta sigue siendo, ¿quién es Jesús? Y más todavía que eso, ¿cumple Jesús las cualidades o las profecías o el anuncio, las marcas del Mesías, el que era anunciado del Antiguo Testamento? ¿Cumple Jesús estos requisitos? Vamos pues a nuestra lectura de la Biblia y dividamos nuestro sermón o nuestro mensaje de esta manera.
Juan 7, 25 al 36. La primera parte veremos el origen de Cristo, es decir, vamos a contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Requiere o cumple Cristo los requisitos? ¿Tiene las marcas de aquel que el Señor anunció que vendría? El origen de Cristo, 25 al 29. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Mirad mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. El origen de Cristo. Veamos enseguida las señales de Cristo el Mesías, 30 al 32. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Veamos, por último, la exaltación de Cristo. Cuando la presión o la tensión alrededor de Cristo se va formando y creciendo más y más, Cristo sabe que su hora ya está por llegar para ir a la cruz. Entonces, él dice: ¿sabes qué? ¿Saben qué? El anuncio de que él va de regreso al Padre, a su lugar de exaltación antes de venir al mundo. 33 al 36. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? ¿Para que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Y nuestro sermón va a estar así, estructurado de esta manera. Vamos a contestar todas estas preguntas. La primera pregunta es: ¿habrán creído los gobernantes? ¿Por qué no lo ponen preso si lo están buscando para matarlo? Entonces la tensión va en aumento. Entre más se acerca el tiempo de nuestro Señor ir a la cruz, el coraje de los líderes, de los sacerdotes, de los gobernantes, de los ancianos, aumenta. El capítulo 6 concluye con la mayoría de sus discípulos ofendidos por la doctrina que enseñaba. Se alejan murmurando. Y el capítulo 7 comienza diciéndonos que ni sus hermanos habían creído en él. Los comentarios son duros, son hostiles. Entre más se va acercando el tiempo de la cruz, el odio aumenta más y más. En el 7:1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y en el 7:12 dice: había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. El debate entonces sobre el origen de Cristo también es intenso. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre.
haciéndose igual a Dios. Cuando Cristo decía que Dios era su Padre, los judíos sí entendían perfectamente lo que estaba diciendo, no los testigos de Jehová. Los judíos de ese tiempo, cuando Cristo dijo que Dios era su Padre, ellos entendían que se estaba haciendo igual a Dios. En 6:41 al 42 dice, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿cómo es este? Este es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice, del cielo he descendido? ¿Cuál es el origen de Cristo? ¿De dónde es? ¿Quién es Jesús? ¿Tiene Jesús las marcas del Mesías prometido? ¿Tiene Jesús las marcas de las profecías? ¿Cumple Jesús las profecías del Antiguo Testamento? Entonces el apóstol Juan ahora se mueve de la controversia del día de reposo que causó tanto coraje entre ellos y luego ahora se va a la controversia de la identidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Vamos a verlo de dos maneras y vamos a hacerlo contestando estas preguntas. En primer lugar, la presencia de Cristo en el templo abiertamente enseñando hace que los que lo escuchan se hagan estas dos preguntas. ¿No es este a quien buscan para matarle? ¿Cómo está que no lo apresan? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Por primera vez, el apóstol Juan nos dice que los judíos pensaron en la posibilidad de que Cristo sí fuera el Mesías prometido en las Escrituras. Y siempre que pasa esto, mis hermanos, tienes que entrar en el drama. Escucha, la tensión, el odio, el coraje y la ira. Y luego detenerse por un momento y pensar, bueno, ¿qué tal si sí? Y tú dices, ay, que se detuvieran por más tiempo allí, que escucharan y sospecharan las palabras de nuestro Señor. No dirían, quizás sí, dirían, este es. No, mis amados hermanos, la maldición de conocer a Jesús casi, casi. La maldición de conocer a Jesús solo acerca de Jesús por lo que otros nos han dicho de él. Este conocimiento es solo suficiente para hacerte pensar por un momento, pero viene el diablo y quita ese pensamiento rápido, se pasa, quedas más confundido que antes. Escucha, escucha con atención. El momento en el que el Señor te revele que esta es la verdad, no dudes en venir completamente. Escucha qué cosa tan terrible es haber escuchado de Jesús, haber entendido la revelación que hace el Padre de él, haber sentido con la cabeza afirmando que es verdad lo que escuchas, para luego caer en contradicción de todo lo que se afirmó como verdadero. La posibilidad de conocer a Cristo al escucharlo predicar y ver que no lo prendían rápidamente, se les fue. Se les fue, el pensamiento les fue arrebatado y fue reemplazado por la tradición de los hombres otra vez, por su propia religión, su conocimiento y lo que ellos afirmaban antes. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es una traducción errada de Malaquías 3:1. Nunca se dice en la Biblia que nadie va a saber cuando Cristo venga. Al contrario, va a ser anunciado. ¿De dónde sacaron esto que cuando Cristo venga nadie va a saber? Las tradiciones, las tradiciones. Escucha bien. Malaquías 3:1 dice, he aquí,
yo envío mi mensajero, es decir, a Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa palabra, súbitamente, está traducida como nadie va a saber, va a llegar de repente, no va a haber ningún anuncio. Pero se acuerdan ustedes que los sabios preguntaron a Herodes, y Herodes fue y le preguntó a todos los sacerdotes, a los ancianos, ¿qué dicen las escrituras acerca del Mesías? Dice Mateo 2, 4 al 6, convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y eso está en el profeta Isaías. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias hoy en la mañana. Sinclair Ferguson lo dijo de manera muy bonita en un sermón titulado Perdiendo mi religión. Él dice, llegan con sus Biblias gigantes, las se sientan, se las ponen entre las piernas. Algunos hasta sacan su cuaderno y hacen notas. No se dan cuenta que el sermón que están escuchando no tiene nada que ver con lo que están leyendo en la escritura. El sermón que están escuchando tuerce el resto de las escrituras. Cuando Pablo, mis hermanos, se despide de los ancianos en Éfeso, les dice, por tanto, yo los pongo como testigos, los llamo como testigos, los pongo como testigos. Ustedes dan testimonio de esto, de que yo soy inocente en la sangre de todos, porque no rehusé, no rehuí declararles todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. Mire, no parte del consejo, todo. Muchas veces cuando yo predico en la calle, uso este argumento para enseñarles cómo se lee la Biblia. ¿Cómo se lee la Biblia? Les trato de dar una regla de interpretación básica, pero una de las más importantes. ¿Cómo leemos la Biblia? Porque la mayoría de la gente dice, yo la leo, pero no la entiendo. Bueno, si no la entiendes, la estás leyendo mal. Porque otra vez, Dios no nos dio un libro que solamente algunos iluminados pueden entender. Bueno, no estoy diciendo que todo está fácil, pero lo básico es fácil de entender. Un niño lo entiende. Y un sabio tiene un océano de profundidad para, para hundirse en la sabiduría del Señor, porque este libro no es un libro de humanos. La Biblia no es un conjunto de libros, de historias desconectadas una de otras. Y es el primer error. Es el primer error. En las escuelas dominicales de las iglesias bautistas del sur, a los niños les enseñan historias, pero nunca las conectan una con otra. Yo siempre pongo de ejemplo la historia de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Ah, un hombre chaparrito. Eso es lo que saben todos de Zaqueo. ¿Sí? ¿Quién era Zaqueo? Un hombre chaparrito así que se subió arriba de un árbol para cuando pasara Cristo poder verlo, porque como estaba chaparro no podía verlo. La gente le tapaba el cuadro. No, esa no es la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo es que el Señor en la eternidad tenía que venir a rescatarlo. Y Cristo le dice, Zaqueo, bájate de allí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. Zaqueo tenía que escuchar el evangelio, tenía que venir a Cristo, porque era uno de los que Cristo venía a rescatar. En la historia de la redención, Zaqueo tenía que escuchar el evangelio. La Biblia no es un conjunto de libros de historias desconectadas una de otra. Es una historia de un hombre, de cómo Dios lleva o cumple su voluntad desde Adán hasta Cristo, hasta el regreso de Cristo, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nos muestra la providencia divina
de generación en generación, de historia en historia, de persona a persona, culmina con Cristo, el personaje central de la historia. Así que el mismo principio para entender la doctrina de Cristo se puede aplicar aquí en el conocimiento. ¿Cómo sabemos de dónde es, de dónde viene Cristo? Es decir, el que quiera conocer a Dios, sin duda alguna, sabrá de dónde es Cristo, de dónde ha venido y quién le envió. Versículos 28, 29 del capítulo 7 de Juan. ¿Quieres conocer a Dios? Podríamos decirlo de esta manera. Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Abre su palabra. ¿Quieres conocer su palabra? Abre la Biblia. Todas las enseñanzas de la Biblia apuntan a su persona. Todo aquel, cada uno de nosotros que hemos sido confrontados con nuestro pecado, que se nos ha descubierto y se ha abierto nuestros ojos para ver la inmensa maldad de nuestro pecado, sabemos, conocemos, entendemos, amamos y nos humillamos delante de Cristo, porque no hay ninguna duda que es el Señor, el Salvador de pecadores, que encaja perfectamente en nuestra necesidad de ser perdonados, con todas las marcas de aprobación del Padre. Así que veamos la segunda parte, las señales de Cristo el Mesías. Primero vimos el origen. El origen de Cristo no es falta de evidencias, es a pesar de las evidencias que el corazón no recibe a Cristo, el corazón natural. Las señales de Cristo. Aquí responderemos a la pregunta. Cuando la multitud ve a Cristo enseñando, que los gobernantes no lo apresan, la duda es si habrán creído en ellos también. Y luego hacen esa pregunta. Cuando venga el Mesías, es decir, si Cristo no es el Mesías, cuando venga, ¿hará más señales que este? Es decir, ¿tendrá una evidencia más grande que este? Y otra vez, mis hermanos, el drama de la historia. Por un momento, si se detuvieran un momento y escucharan, ¿sabes? Siempre cuando estoy leyendo, no sé si tú has visto las películas, ¿no? Donde el drama va aumentando en intensidad, pero por decirlo así, el que es inocente está a punto de obtener la prueba y por un segundo se le va de las manos y no le creen su reclamo de ser inocente. Y tú dices, ¡ay! Este poquito más. Si hubieran visto más, si hubieran hecho otro examen, su caso, sabrían que es inocente. Y el coraje aumenta porque es juzgado injustamente. Y el que sufre, entonces lo hacen a uno pensar, sí, que los mate a todos, ¿no? El héroe del héroe cuando recobra las fuerzas, uno está contento que mate a todos aquellos que lo juzgaron injustamente. Casi todas las películas tienen esa drama. Primero le hacen un daño injusto grande, sufre y preparan tu corazón para llenarlo de coraje, para que cuando se defienda y mate a todos, tú celebres eso también. Es acá también. ¿Qué tal si sí es? Y tú dices, pues espérense un poquito más. Escuchen con atención y vean las marcas en las señales que él ha hecho. ¿Recuerdan cuáles son las señales? Cada milagro, el Señor ha dicho que es una señal, es una marca, es una carta de presentación de quién es Él. Nos duele otra vez ver tan cerca a esta gente que estaban a punto de conocer a Cristo y ser salvos. Evitar el conocimiento que tienen los demonios, es decir, aquellos que conocen acerca de Cristo, pero no son conocidos por Él. Oh, mis hermanos, la maldición de conocer mucho acerca de Cristo y nunca llegar a Él. Pero la Escritura nos dice, algunos creyeron, muchos creyeron, muchos creyeron.
fueron salvos por pura gracia. Pudieron ver las marcas de la divinidad de Cristo. Y aquí veamos tres cosas en cuanto a las señales. Uno, la soberanía de Dios en el tiempo y las circunstancias. Es decir, está controlado perfectamente cada situación. Dos, la gracia de Dios convenciendo a los pecadores. Y tres, la ignorancia voluntaria de los hombres condenándolos a la eternidad de castigo. Y aquí en esta parte, en cuanto a la soberanía de Dios en el tiempo y las circunstancias, yo creo que no hay mejor escritura que Hechos 3. En Hechos 3, cuando Pedro y Juan sanan un cojo y luego la gente se admira del milagro que han hecho los apóstoles. Y ellos dicen en el versículo 12 al 15, dice, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos de nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y escuche bien, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un asesino y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y luego Hechos 4:17 al 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Y luego, Hechos 4:16 al 17. Los gobernantes dicen, pues, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, señal clarísima, manifiesta, ha sido hecha por ellos. ¿Cómo pueden tapar las señales, las marcas que perseguían a Cristo o que mostraba a Cristo? No podían. Bueno, ¿qué tenían que hacer? Tenían que matarlo. Dice, ellos, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Los amenazan, y como no encuentran nada para ponerlos a la cárcel, los ponen en libertad, no hallando ningún motivo para castigarlos. Los apóstoles regresan a la iglesia y les cuentan a los hermanos lo que les ha pasado. Y entonces la congregación completa, dice Hechos 24 al 28, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estaban cumpliendo exactamente la voluntad de Dios al perseguir y matar a nuestro Señor Jesucristo. No, mi hermano, Cristo no fue una víctima. Él venció victorioso a sus enemigos. Y los que están en Cristo, por estar en Cristo, tampoco son víctimas de las circunstancias, de las casualidades, de las maquinaciones del diablo. No son víctimas de las personas malvadas que nos rodean. Todo está soberanamente ordenado para el bien espiritual aún en aquellas cosas que no nos gustan. Pero no todos lo rechazaron. No todos lo rechazaron. Dice, muchos de la multitud creyeron en él. Y aquí es donde nos afligimos. Aquí es donde nos duele el corazón. Viendo la incredulidad de aquellas personas que nosotros amamos.
porque no es falta de evidencia, es la dureza del corazón que no los deja ver a Cristo, que no los deja humillarse delante de Él. No pueden ni quieren disfrutar del perdón de sus pecados. Y como dice Proverbios, el que odia mi ley ama la muerte. Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, le dice Cristo a Jerusalén, la ciudad, si conociera lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. La pregunta es, ¿por qué la mayoría no creyó? ¿Y por qué unos sí creyeron? Esta doctrina es conocida como el llamado eficaz, donde afirmamos nosotros que nosotros hemos creído por pura gracia, no porque somos más inteligentes, es por pura gracia, por la pura gracia de Dios. No había nada en nosotros que mereciera que Dios nos perdonara o nos trajera aquí. No había nada en nosotros que mereciera que abriera nuestros ojos del entendimiento y pudiéramos ver a Cristo glorioso. No había nada en nosotros que mereciera ofrecernos el perdón. Él solo de su propia voluntad quiso que tú estuvieras aquí y quiso que tú escucharas esta invitación. El resto, el resto se pierde por la dureza de su corazón. No es porque les faltaron palabras, no es porque les faltó quien les predicara de Cristo, como a esta gente. Ah, ¿qué tal si sí es? Y tú dices, ay, se detuvieran un poquitito más y vieran y escucharan el argumento y las palabras de Cristo y vinieran. Los fariseos entonces oyeron a la gente y murmuraban de él estas cosas. ¿Será el Cristo? ¿Habrán creído en él? Y entonces dijeron, la única forma de parar todo esto es mandarlo a apresar. El drama aumenta en intensidad y nuestro apóstol, el autor de nuestro evangelio, sabe cómo llevarnos de la pregunta del origen del Mesías a las señales del Mesías y a la exaltación o el final del ministerio de Cristo. 6 meses después, faltan 6 meses para la cruz, mis hermanos. 6 meses. Cristo sabe, tu tiempo se está acercando. El origen de Cristo, del Padre, las señales de Cristo suficientes, la exaltación de Cristo a través de la muerte. Es como Él regresa a su Padre a través de la cruz. Pero procuraban prenderle, dice el versículo 30, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pero Cristo conocía las órdenes de arresto, sabe que su tiempo se está acercando y su regreso al Padre, al trono de la gloria, también está cerca. Para nosotros que tenemos el relato completo, es decir, si has leído todo el Evangelio de Juan, tú no tienes ninguna duda. El origen de Cristo, las señales de Cristo y el regreso de Cristo a su gloria. Sabes perfectamente de qué está hablando nuestro Señor en los versículos 33 al 36. Leámoslo. 33 al 36 del capítulo 7 de Juan. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y esa es la pregunta que queremos contestar en esta última parte. La exaltación de Cristo. Un poco de tiempo voy a estar aquí todavía y después me voy a ir y ustedes ya no me van a ver y no me van a hallar. Me van a buscar y no me van a hallar. Qué glorioso vivir en estos días, ¿sabes? Estábamos en Madrid, en España, y el emblema de la ciudad es un oso comiendo miel en un árbol. Y por mucho tiempo lo habían asociado
con la traducción de la Biblia del Reina Valera. Estos dos hombres, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, eran monjes. Ellos tradujeron del griego al español, no del latín, del griego al español. Cipriano de Valera tradujo la Biblia que se conoce como la Biblia del Oso, 1569, ahí cerquitas de Lutero. Y después Casidoro Reina editó la Biblia del Oso, y la edición de Cipriano de Valera, quiero decir de Casidoro de Reina, se conoce como la Biblia del Cántaro en 1602. Y luego tenemos nosotros una edición de la misma de 1964. Quiero imaginarme los rostros de estos dos hombres allá, perseguidos por la Iglesia Católica, sentenciados a muerte, huyendo a Ginebra, donde estaba Calvino, a Alemania, donde estaba Lutero, a Inglaterra, donde estaban los reformadores allá en los Países Bajos, en Holanda, huyendo de la sentencia de muerte que pesa sobre ellos. Quiero imaginarme sus rostros, teniendo el griego aquí en un lado y luego traduciendo al español esta frase en Juan 4:15, cuando Pedro les dice a todos los judíos, les dice: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Nosotros somos testigos de eso. ¿Estás escuchando las palabras? ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo? Si es la fuente de la vida. ¿Cómo se puede detener la fuente que sostiene la creación entera? Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente era posible si el autor de la vida, el Dios Hijo, se hacía parte de la creación, si se hacía hombre, si se sujetaba a todas las infinitudes, a todas las adversidades que el hombre natural sufre en un mundo caído, maldito por el pecado. Solamente si la palabra, el logos, se hacía carne, como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Pero Hechos 2:24, Pedro le dice: a este que ustedes mataron, Dios lo levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es el autor de la vida. Era imposible que la muerte lo retuviera preso. Aquí respondemos a las preguntas de estos judíos. Nosotros que hemos creído, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Para el creyente, para el que conoce el origen del Mesías, las señales del Mesías, las marcas de la divinidad, y ha puesto su fe en Cristo, nuestro Señor se ha ido a su puesto original. Nuestro Señor se ha sentado a la diestra del Padre y es glorificado día y noche por millones y millones de seres espirituales. Intercede por su pueblo día y noche constantemente. Nos representa delante del trono de Dios. Pero contestemos la última pregunta. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, ustedes no pueden venir? ¿Qué significa? Oh, mi querido amigo, tú que profesas creer, pero que no te has humillado, que no has venido a Cristo, hay una advertencia ante la cual solamente los insensatos no tiemblan. Ve a Juan 8:21 al 25. Vea la sentencia. Dice Jesucristo: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero van a morir en su pecado, porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y otra vez tú dices, ay Señor, Señor, que abran sus ojos por un instante. ¿Quién es Jesús? Y él les dijo lo que desde el principio les he dicho. Nunca lo ha negado. Amós 8, 11 al 12. Anuncia el profeta y dice, aquí vienen días, dice el Señor, Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Oh Señor, que esa sed de su palabra te alcance a tiempo. A ti que no te has rendido y a los que hemos creído, que nos provoque a llenar nuestro corazón de su palabra para no pecar contra nuestro amado Dios. Esa sed de la palabra que es producida por el Espíritu Santo al estar sentado aquí escuchando. Eso es lo que puede hacer que tú puedas venir. Ve las preguntas de ellos. Ve que tú tienes las respuestas. No tardes más. Ven a Cristo ahora. Vamos a orar. Glorioso Señor, Salvador, Logos encarnado, palabra hecha carne, Dios habitando entre nosotros los hombres, caminando entre nosotros en la persona de Cristo, manifestándose, revelándose abiertamente al mundo. Oh Señor, hoy es un buen día para que tu Espíritu Santo nos muestre la realidad de nuestro pecado, de nuestra salvación, de nuestra necesidad de mantenernos firmes y perseverar en la doctrina de Cristo. El pecado es grande, el mal es inmenso, pero nuestro bien, que eres tú, Señor, es infinitamente mayor. Nos sobran motivos para despreciarnos a nosotros mismos. Vemos nuestros países, nuestras familias, aún nuestra congregación sufre a causa de la maldad. Por favor, Señor, líbranos de pensar ligeramente acerca del pecado. Danos sabiduría para discernir entre aquello que te agrada y aquello que no te agrada. Ayúdanos a entender cuando algo es bueno en apariencia, pero que atrás de él hay pecado. Danos gracias para recordar cuán frágiles somos y concédenos arrepentimiento verdadero. Danos un espíritu de oración, de sabiduría, de celo por tu gloria. No permita, Señor, que la fuente de vida eterna deje de fluir su poder a nuestra débil alma para luchar legítimamente la batalla cada día. Te suplicamos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, por amor de su nombre. Amén.